cierre esos perfiles en redes sociales, que hay trino a esta hora, atención, del presidente Gustavo Petro. No puede haber elusión de impuestos en los juegos de suerte y azar en línea. Páginas que los propongan o promuevan convierten al dueño en un cómplice de la elusión tributaria. Los juegos de suerte y azar son un monopolio rentístico de la nación, según la Constitución, y sus impuestos son exclusivamente para la salud. Así que apoya al presidente Ricardo en este momento a Coljuegos, confirmando que si estos influencers promueven las apuestas en redes sociales que no están autorizadas, al final es plata para la salud que se pierde, plata, Ricardo, que tanto se necesita. 9:01, Camila, gracias. El presidente Petro, de manera coincidencial, a esta hora habla sobre esta medida que toma Coljuegos. Su presidente es Marco Emilio Hincapié. Doctor Hincapié, buenos días. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Un saludo para todos los integrantes de la mesa de trabajo en esta mañana. Sí, doctor Hincapié, quisiéramos conocer detalles de esta solicitud. ¿Ustedes qué han encontrado sobre elusión, sobre evasión de impuestos que se estaría dando a través de esta publicidad de los influenciadores? Sí, Ricardo, digamos que desde nuestra llegada a Coljuegos hemos venido haciendo un seguimiento a la normatividad y a los recursos, a los recaudos. Digamos que en este año pasamos del 1.040.000.000.000 de pesos. Por primera vez todos los récords han sido superados en los ingresos por los tributos, por los derechos de explotación de los diferentes juegos de suerte y azar. Nosotros tenemos acá un cálculo de aproximadamente 1.5 billones de pesos que están en la ilegalidad, digamos que se van a la ilegalidad. Por eso hacemos este tipo de acciones y seguimientos, y hemos comenzado a hacer el seguimiento a los juegos en línea, a los juegos operados por internet y a todas estas redes que invaden permanentemente a nuestro país y son la causa de que se dejen de percibir importantes recursos para la salud de los colombianos de régimen subsidiado. Por eso, digamos que hemos, en los últimos periodos del actual gobierno, de los 6 billones de pesos transferidos históricamente desde el 2012 a la fecha, 6 billones de pesos a la salud, esta administración ha transferido 2.2 billones de pesos, casi el 37% del total de los recursos históricos desde el 2012. Pues debido sí a la actividad y control a la ilegalidad y el seguimiento a la ilegalidad de los juegos de suerte y azar. Son unos recursos esenciales y pues toca también a las personas que ustedes refieren, denominados o llamados influencers, y a los particulares, muchos que realizan rifas en todas partes sin pagar un solo peso para la salud. Sí, pero ahí me pierdo porque hasta esta mañana, o hasta por lo menos anoche, que pensamos que los juegos en línea que se querían grabar en la reforma tributaria con una tasa del 19%, con un IVA del 19%, y ponerlos a pagar lo mismo que pagan hoy en día las apuestas físicas y los juegos de suerte de azar físicos, pues recuerdo que ustedes en Coljuegos pusieron de alguna manera una protesta hace un par de semanas cuando decían que eso no debería quedar incluido en la ley de financiamiento. Pero hoy, ante esta noticia del gobierno de bloquear las cuentas de PaColombia y de influenciadores de otros, de La Liendra, en fin, por promover apuestas ilegales, ahora ustedes cambian completamente de tercio y dicen que sí, que efectivamente esto debería prohibirse. Al fin, quedo un poco perdida, con todo respeto, doctor Marco Emilio, y quisiera entender muy bien cuál es la postura de ustedes y si están o no de acuerdo en que paguen impuestos los juegos en línea. La Constitución establece... Hay una cosa ahí importante, doctor Marco Emilio, y es que hoy los juegos físicos pagan impuesto. ¿No es verdad? Hoy pagan impuesto. Bueno, mira, quiero aclarar. El artículo 336 de la Constitución Nacional estableció el monopolio rentístico de los juegos de suerte de azar en cabeza del Estado. Coljuegos opera a nivel nacional. Los departamentos, con el chance y las loterías y los raspas, tienen también unas autonomías, y algunos municipios, siempre y cuando no salgan de su jurisdicción, tienen autorización de autorizar una rifa. Entonces,
esta norma constitucional, que fue desarrollada en una ley del régimen propio, establece precisamente en el decreto 1068 reglamentario de la ley que para realizar la actividad de las rifas, eso está establecido, no es que lo vamos a establecer, se deben de pagar unas rentas a ese monopolio, que se llaman derechos de explotación. ¿De explotación de qué? De los juegos de suerte de azar, que son monopolio del Estado. Y estableció para las rifas un porcentaje del 14% del total de la emisión de las boletas. Eso es, con otros requisitos, lo que ha establecido la ley. Y digamos que es una cosa totalmente diferente lo que han dejado de cancelar con la nueva regulación o los nuevos propósitos del gobierno. Doctor Hincapié, ¿por qué esta medida tan extrema de solicitar que se les bloquee las cuentas a estos influenciadores? ¿No bastaba con jalarles las orejas, hacerles un llamado de atención, decirles, oye, si sigues promocionando estas apuestas ilegales te sancionamos, los multamos, no sé, pero no bloquearles, no pedirles a estas empresas que bloqueen sus cuentas, ya que pues de ahí se derivan sus ingresos? Y no solo eso, ellos tienen como empresas montadas de donde viven otras empresas. Doctor Hincapié, no sé si ustedes ya habían hablado con ellos y no hicieron caso. O bueno, sí. Sí, exactamente, eso quería decir. Precisamente nosotros los hemos convocado a mesas de trabajo a los influencers. Hace como unos 3-4 meses estuvimos con ellos en varias sesiones de trabajo explicándole la ley, explicando lo que conllevaba no solamente el incumplimiento frente a Coljuegos, el no reunir los requisitos de pagar las rentas del monopolio, sino que también tenían unas incidencias de orden penal. Precisamente el artículo 312 del Código Penal estableció el ejercicio ilícito de la actividad monopolística, o sea que quien esté realizando la actividad del juego de suerte de azar sin la autorización de Coljuegos a nivel nacional para los efectos de juegos nacionales, pues podría estar incurso en ese delito y tendría una pena de 6 a 8 años de prisión. Pero además, más allá, digamos que los fiscales han realizado actividades de control contra la ilegalidad y en estos momentos están adelantando procesos no solamente por la violación al artículo 312 del Código Penal, sino también por lavado de activos, por enriquecimiento ilícito y otros delitos conexos que dan lugar a esa actividad. Además, la ilegalidad también es aprovechada por bandas criminales, ¿sí?, como sucede en juegos localizados y en otros tipos de juegos de suerte de azar. Sí, pero presidente Hincapié, en este punto, cuando usted ya nos explica, ya se han reunido con estos influenciadores, ya incluso hay carta enviada a Meta, ¿a qué se están exponiendo? La Liendra, Jefferson Cosio, EPA Colombia, aquellos que sigan haciendo publicidad de esas casas de apuesta que hoy son ilegales, además de la posibilidad de que le cierren la cuenta, que no es una decisión suya ni del gobierno, sino de Meta, ¿se exponen a alguna sanción en Colombia? Claro, nosotros tenemos unos procedimientos administrativos que por ese hecho de las rifas ilegales dan lugar a una sanción pecuniaria de 100 salarios mínimos legales vigentes, que aproximadamente serían unos 140 millones de pesos al cambio de hoy. Pero además están expuestos a todo el tema que te explicaba anteriormente, que es la violación al ordenamiento penal colombiano. Sí, doctor Hincapié, me recuerda un oyente y es cierto, la elusión no es delito, pero sí es una contravención al estatuto tributario y al monopolio rentístico que tiene el gobierno de las apuestas. Sí, claro que sí. Sí, en este caso, ¿ustedes ya han tenido respuesta de Meta o de la Policía No, Nacional? todavía no la hemos recibido, esto fue ayer precisamente, sí. Comunicamos, pero estamos esperando respuesta de ellos. En lo sucesivo, digamos que en esta administración se han solicitado el bloqueo de 8.000 páginas, ¿sí?, realmente que están operando, pero no solamente esa ilegalidad, también los que no están autorizados para juegos en línea, como las casas de apuestas, que es por todo el lado que aparecen apostando y apostando. En un gran esfuerzo hemos venido hablando con el señor director de la UIA,
para buscar de consumo, realizar actividades de investigación financiera que tiene que ver con toda esta situación que se está presentando en cuanto a la actividad ilegal de los juegos de suerte de azar. Claro. ¿Cuáles son las páginas que promueven estos influenciadores, doctor Hincapié? Bueno, ¿Son páginas colombianas o están fuera del país? Ellos promueven páginas extranjeras, sí. Promueven diferentes páginas colombiaas también. ¿Y sobre esas hay algún tipo de acción? Porque bueno, uno XBet, uno Win, One Win One, ¿sí? Esas son algunas de las páginas, pero son muchas páginas que están promoviendo. ¿Y sobre esas empresas existe la posibilidad de que el gobierno emprenda alguna actuación? Claro que sí, y además hemos solicitado el bloqueo de esas páginas también. Sí, doctor Hincapié, ¿cuál es el límite o la delgada línea que existe entre la elusión y el derecho al trabajo? Porque al final de cuentas estos influenciadores, llámese Jefferson Cosio o EPA Colombia, tienen esas plataformas digitales como Instagram, donde muy seguramente se están promocionando como su fuente de ingresos, como su trabajo. Sí, yo creo que es una línea muy delgada, pero de todas formas, en medio de la línea está la ley y, bueno, la ley hay que cumplirla. Doctor Hincapié, yo voy a poner un ejemplo porque lo veo mucho en redes sociales. Yo no soy influencer ni mucho menos, pero tengo ahí unos seguidores poquitos en Twitter. Si yo quisiera promocionar una rifa, y usted ha escuchado, ¿no? Que una rifa no se le niega a nadie. No, me pongo como ejemplo porque lo veo mucho. Si yo quisiera apoyar a alguien, una rifita no se le niega a nadie. En Facebook mucha gente lo hace. Y es un buen negocio, Grosso. Buen negocio. Sí, y promociona sus rifas y que para el grado de mi niña, que para la excursión, que yo no sé qué. Para el prom. ¿Eso se puede hacer? ¿Usar las redes sociales para promocionar esas rifas? Mira, usar redes sociales para promocionar rifas, la ley trae, la ley 641, trae unas claras sanciones en torno a la promoción de rifas que se hacen con fines económicos. Hay una excepción que tiene que ver con un tema, con los temas de orden ya muy social y unas competencias muy específicas. Por ejemplo, si tú vas a promocionar una rifa por red, se entiende entonces ya que es un de orden nacional por el cubrimiento que tienen las redes. Pero si tú lo haces con los vecinos de tu municipio, de tu barrio, es distinto para un tema social. Entonces ya la competencia no es de Coljuegos, sino es el alcalde de la jurisdicción o la lotería, como en Bogotá, por ejemplo, si la quieres promover un tipo de rifa, la lotería del distrito, o sea, la lotería de Bogotá, la que te autorizaría esa pequeña rifa. Pero ya cuando inciden las redes, claro, porque es que Víctor quiere rifar nuestra. Un pollo asado, por ejemplo, a través de Twitter. No, pero es que para redes meter un pollo asado es un ejemplo, pero es decir, si se usan redes, sí es sujeto de control por parte de Coljuegos. Sí, exactamente, así es. Mire, una pregunta final, doctor Hincapié. Un oyente acucioso me dice, por esta vía no estaríamos a puertas de que con ese mismo criterio, por ejemplo, la Superintendencia de Transporte pueda pedir que se bloquee Uber en Colombia, en medio de esa discusión que se ha dado sobre si es legal o no es legal, sobre si es regular o irregular el uso de plataformas de transporte? Una buena pregunta y una gran inquietud. Creo yo que pues habría que analizarlo más a fondo, ¿no? No, pues yo creo que esta petición suya puede abrir la puerta a que haya otras solicitudes en el mismo sentido desde otras entidades del gobierno. Doctor Hincapié, muchas gracias. Bueno, Ricardo, un abrazo a ustedes hoy en su día. 9:14, gracias. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La gran final de la B, el fútbol de ascenso en Colombia, se vive en Blue. Unión Magdalena Llaneros desde las 6:50 de la tarde a través de nuestra señal del canal de YouTube. El fútbol, todas las finales están aquí en Blue.
La opositora María Corina Machado, durante una conferencia virtual en la Universidad Johns Hopkins, pues señaló ella o sostuvo que el caso de Siria manda un mensaje a los escépticos que creen que no es posible derrocar a regímenes autoritarios, esto en referencia a Nicolás Maduro. Insistía ella que lo ocurrido con el dictador sirio Bashar al-Assad desmoraliza y crea una enorme preocupación en el entorno del chavismo y en especial del mandatario venezolano. Y aunque aclara que ciertamente hay muchas diferencias con el proceso en Venezuela, pues acá hay fuerzas que son verdaderamente democráticas y el país está unido sin diferencias religiosas o ideológicas en ningún tipo, como ocurre en Siria, pues lo ocurrido allí moraliza a quienes apuestan por un cambio de gobierno. Si Siria no contó con Rusia, Irán y Hezbollah, ¿qué le puede hacer pensar a Maduro que sí? Al contrario, la idea de al-Assad abandone el país y deje atrás a algunas personas que lo apoyaron, a los aliados más cercanos, crea una enorme preocupación dentro de quienes apoyan a Nicolás Maduro. Ahora, Ricardo, la respuesta llegó muy rápido, anoche mismo, de parte del propio jefe de Estado, haciendo referencia a esto de Siria, afirmando que en Venezuela siempre habrá paz y estabilidad. Ahora, no duda él o no duda el jefe de Estado que el extremismo fascista, como suele llamar a la oposición reunida en la plataforma unitaria liderada por María Corina Machado, pida o anhele una guerra civil como la de Siria, donde cayó el régimen de Bashar al-Assad. Tú necesitas creer en ti si quieres ser feliz. Si quieres realizar tus sueños, necesitas conocerte, aceptarte, amarte y confiar en tus capacidades, en tus cualidades y ponerlas al servicio de tu proyecto. Ten claro que cuentas con las herramientas necesarias para hacer de tu vida la mejor experiencia. Hoy te invito a creer en ti, a decirlo así. Son las 9 de la mañana, 16 minutos. Se completa un año desde el inicio de operaciones de Nuam, que es la empresa holding regional que integra las bolsas de valores de Colombia, Perú y Chile y que avanza en su propósito de tener un mercado de capitales integrado entre estos tres países. Los ingresos alcanzaron $111,7 millones al cierre de septiembre, presentando un crecimiento del 15%. La utilidad neta durante este periodo llegó a $30,7 millones de Nuam, subiendo 23%. La capitalización bursátil del mercado integrado ascendió a $343,000 millones, registrando un crecimiento del 4%. Ese es el valor de mercado de todas las empresas que cotizan sus títulos en los mercados de estos tres países. En el segmento de renta variable o el mercado de acciones se evidenció un crecimiento del 7% en el volumen transado, llegando hasta $35,000 millones, con más de 9,5 millones de operaciones, gente haciendo transacciones, con un crecimiento en operaciones del 18%. Entre tanto, el mercado de renta fija, como la deuda, por ejemplo, en este segmento Nuam registró un alza del 28%. Y sobre los proyectos para tener un mercado único integrado entre Colombia, Perú y Chile, Nuam dice que van por buen camino según lo que tenían previsto. (9:18) Colombia, Brasil, México, Chile, Argentina, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, los 7 países que lideran la construcción sostenible en América Latina según la organización Green Business Certification, cuyos resultados replica hoy el portal Bloomberg, con más de 2.500 proyectos certificados en estos 7 países, 58 millones de metros cuadrados en Brasil, que es el rey en esta materia, luego 46 millones en México y 15.241.597 metros cuadrados en Colombia, tercero en el ranking de toda América Latina de países con mayor número de construcciones sostenibles y medioambientalmente amigables. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La gran final de la B, el fútbol de ascenso en Colombia, se vive en Blue. Unión Magdalena Llaneros desde las 6:50 de la tarde a través de nuestra señal del canal de YouTube. El fútbol, todas las finales están aquí en Blue. Sura no podrá irse del sistema de salud. La Superintendencia Nacional de Salud negó la solicitud que había llamado la EPS desmonte progresivo, que hizo el 28 de mayo de este año
cuando Sura levantó la mano y aseguró que los problemas financieros le obligaban a hacer ese requisito a la Superintendencia Nacional de Salud, convirtiéndose en una de las 4 EPS que en la práctica lo que quiere es retirarse del sistema. Según el superintendente Giovanni Rubiano, la salida de la EPS Sura sería un riesgo de colapso de todo el sistema porque no hay manera de asumir la atención en otras EPS de los 5.4 millones de afiliados, la mayoría en el departamento de Antioquia, y esa es una razón suficiente para negar una solicitud que fue estudiada durante 7 meses. Dice la Superintendencia de Salud que Sura tendrá que seguir garantizando el derecho a la salud de los afiliados y que tendrá que mantener además un monitoreo estricto en todos los indicadores. El problema para Sura es que la crisis financiera no se resuelve. Es más, Sura tuvo entre 2022 y 2023 pérdidas de más de 360.000 millones de pesos, que fue lo que inicialmente motivó esa solicitud de desmonte progresivo, y la falta de plata sigue siendo una realidad. No hay de eso ninguna respuesta o solución por parte del gobierno, que es un gobierno hoy enfocado en tramitar contra el reloj la nueva reforma a la salud. En Blue, la noticia internacional del momento. El presidente Lula da Silva se despertó después de esta operación de urgencia en la cabeza, está consciente. El informe que acaban de presentar los médicos afirma que el procedimiento se desarrolló sin interrupciones, está despierto, está hablando normalmente, se va a quedar en observación los próximos días, deberá pasar 2 días en la UCI y 1 semana en el hospital. Ayer Lula se presentó mal en la tarde, él tenía programado ya una serie de pruebas en el hospital, pero le tocó adelantar el viaje al hospital porque le dio un fuerte dolor de cabeza. La primera dama, Rosángela da Silva, conocida como Yanja, estuvo presente en todo este procedimiento. Dice el parte médico que la resonancia magnética mostró una hemorragia intracraneal, producto del accidente. Ustedes se acuerdan que él se cayó en su casa el pasado 19 de octubre, pues él se cayó en el baño, exactamente, se golpeó la cabeza y ahí le quedó entonces esta pequeña hemorragia. Luego de los exámenes, el presidente fue trasladado entonces al hospital sirio-libanés en Sao Paulo. Allí fue sometido a esta craneotomía para drenar el hematoma. La cirugía transcurrió sin incidentes. Por el momento, entonces, repetimos, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se encuentra bien, bajo seguimiento, bajo observación en una cama de UCI, pero ya entonces fuera de peligro el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Este miércoles la Fiscalía seguirá denunciando las pruebas que usará en contra de Nicolás Petro durante el juicio que se le sigue al hijo del presidente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La fiscal del caso ha dicho que usará, por ejemplo, información extraída del iPhone de Day Vázquez, resultados de una inspección a la Gobernación del Atlántico, así como documentos relacionados con el pago de los honorarios de Nicolás como diputado del Atlántico. Documento por medio del cual el señor Nicolás Fernando Petro Burgos solicita al presidente de la Asamblea del Atlántico el pago de sus honorarios del mes de enero en un cheque de gerencia. Se está debatiendo en el Congreso un nuevo intento de proyecto de reforma a la salud. El gobierno dice que este proyecto sí está consensuado, lo cual es desmentido por diferentes sectores y diferentes gremios. Blue Radio y bluradio.com. María Camila, ¿cuánto cuesta el pasaje de Transmilenio? Me corcha. No. ¿Cuánto? 2.600, sí. 2.600. No saben. 950. 2.950 pesos. ¿Sabe que yo me quedé en los 2.000 pesos? No, hasta ahí lo usé. ¿Hace cuánto? ¿Subió a cuánto? Hace mucho ¿2.900? 2.950. No ha subido, pero va a subir a partir de 2.950 pesos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acaba de anunciar que subirá en enero el precio del pasaje de Transmilenio, y dijo el alcalde Galán que subirá porque el distrito se quedó esperando un giro del gobierno nacional que no llegó, y que por lo tanto todos los bogotanos tendrán que sentir en su bolsillo y pagar el costo que tiene el sistema de transporte masivo de Bogotá. Como la mayoría de transportes públicos son subsidiados. Marcela Peña, ¿cómo es la historia? Pues Ricardo, la historia ya va en una nueva pelea entre el presidente Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán. Le voy a leer el último trino del presidente. ¿Cómo así? Los recursos nacionales ni ayer ni hoy van a subsidiar la operación de Transmilenio. Como alcalde nunca le pedí un solo peso al gobierno para esa actividad. Si el distrito no puede con esa posibilidad por el sobreendeudamiento de la ciudad, entonces podemos transferir recursos a cambio de la propiedad de la operación de los buses o ayudar a que varias troncales
se pasen a tranvías eléctricos cuya operación es más barata. Así le responde el presidente Petro al anuncio que usted mencionaba, el alcalde Carlos Fernando Galán, que el pasaje de Transmilenio ya no va a valer 2.950 pesos, sino que va a tener un incremento en el año 2025. Escuchemos al alcalde. No, pues básicamente cuando nosotros llegamos en el presupuesto 2024, la administración anterior había incluido una partida que iba a llegar del gobierno nacional que era de 825.000 millones de pesos. ¿Qué pasó? Yo me senté con el gobierno y el gobierno dijo, nosotros hemos ayudado a Bogotá en el pasado y a otros sistemas de transporte masivo, no tenemos ahorita las posibilidades de hacerlo, hay que buscar alternativas. Fue cuando el gobierno nacional dijo, busque el distrito vía eventualmente factura de la energía o el predial. Nosotros dijimos, no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo por esa vía pagar el sistema de transporte, pero nos dijeron no tenemos plata este año. Entonces eso fue un hueco de 825.000 millones de pesos que nos quedó este año. No tenemos plata este año, Ricardo. Eso es lo que le cuenta hoy el alcalde Carlos Fernando Galán a Noticias Caracol. El problema es que el presidente Petro está teniendo un lío con la memoria. Aquí nos encontramos en la resolución 2246 del 4 de septiembre del 2023, por la cual el gobierno nacional sí le transfirió recursos, no solo a Transmilenio, sino a otros sistemas de transporte, para cubrir los déficits operacionales. Transmilenio recibió en el año 2023, con autorización del Ministerio de Transporte y del ministro de Hacienda de ese entonces, Ricardo Bonilla, 981.000 millones de pesos. Y es que la decisión llega en un mal momento para el gobierno, que como lo dice el alcalde Galán y lo ha dicho el propio gobierno, está sin plata, con recorte de presupuesto, con la reforma tributaria a punto de hundirse, y en un momento donde además comenzó la discusión del salario mínimo. Este dato de Transmilenio, créame que va a pesar en esa discusión. Claro, Marcela, veo en esa resolución de entrega de dineros del gobierno nacional a los sistemas de transporte masivo que el ítem de Transmilenio es un giro de 618.000 millones de pesos, firmado por el ministro Ricardo Bonilla en el 2023. Así es, Ricardo, dice en la resolución autoriza el giro a Transmilenio, Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá, de 618.000 millones de pesos. En total se giró 1 billón de pesos para todos los sistemas de transporte en la ciudad. Sin embargo, allá entendí mi confusión. Sin embargo, lo que había autorizado el Ministerio de Transporte, o lo que el Ministerio de Transporte consideró ideal transferirle a Transmilenio el año pasado, habían sido 981.000 millones. Entonces, el Ministerio de Transporte pide 981.000 millones para Transmilenio y Hacienda autoriza 618.000. Este año, pues no autorizaron nada. 9:27 minutos. Sí, esa es una buena ayuda de memoria para el presidente Gustavo Petro, Luis Ernesto, porque se han hecho giros muy importantes. Aunque la ministra María Constanza García dice que ese era un giro contingente de la pandemia y que no es una obligación del gobierno nacional. Pero fueron dos, además. En el 22 es que eso se ha venido, Ricardo, la realidad de Transmilenio. Y en el 23, 618.000. Y no fue solo. Sí, eso viene girándose no solo desde la pandemia. A todos los sistemas de transporte masivo del país. Fíjese que la ministra de Transporte, Luis Ernesto, le dice esta mañana al alcalde Galán lo siguiente: dice que está prohibido por ley, que el gobierno nacional tiene prohibido por ley girar recursos para la operación de los sistemas y que financia hasta el 70% de la infraestructura. Si es ilegal y si la ley lo prohíbe, ¿por qué lo han hecho? No, pero además dice el presidente una cosa, Luis Ernesto, el pasaje de Transmilenio no fuera subsidiado, el gobierno da la plata, pero que tienen que darle una participación dentro de lo que son los sistemas, porque si no dice que es un impuesto, si no es una ayuda a los ultra ricos, a los super ricos. Pero mire, Ricardo, si el gobierno nacional no subsidiara, el gobierno distrital, porque es el grueso de la plata viene de los subsidios de los impuestos de los bogotanos, no lo subsidiara, hoy el pasaje de Transmilenio fácilmente costaría 4.500 pesos. Usted sabe, y eso además sería contraproducente porque entonces menos gente lo utilizaría porque es muy costoso. Entonces la realidad de Transmilenio es que requiere de subsidio, como la gran mayoría de transportes del mundo. Y lo que es extraño es que el presidente Gustavo Petro, cuando era alcalde, lo entendía. Y tan lo entendía bien que, recordemos, él hizo una tarifa subsidiada en los horarios valle y demás, por lo cual tuvo incluso una larga investigación en la Contraloría, y eran los mismos supermillonarios operadores. Entonces yo creo que el argumento justificable por parte del gobierno nacional es que no hay plata. Hemos escuchado todo el año que tienen problemas de recaudo fiscal, hemos escuchado todo el año que tienen dificultades, que no va a haber tributaria. Entonces es legítimo que el gobierno nacional diga, este año la caja no nos dio, no tenemos cómo pagarlo, pero que el argumento no sea
que la equivocación es subsidiar, porque eso fue justo lo que hizo el alcalde Petro en su momento y con los mismos operadores supermillonarios. ¿Por qué? Porque no está subsidiando a los millonarios, eso es carreta. Está subsidiando es al trabajador que se monta en la estación de Ciudad Bolívar y viaja hasta el norte para ir a trabajar. Eso es lo que se está subsidiando y hay que seguir haciéndolo. Pero además no solamente se hizo en el año 22 y en el año 23 con todos los sistemas de transporte masivo, porque la resolución incluía a todas las ciudades que tienen sistema de transporte masivo, sino que en el plan de desarrollo se dejó en los artículos 172 y 183 la facultad de que el gobierno nacional cofinancie flota eléctrica, y obviamente eso es lo que está planteando Bogotá. Cofináncieme la flota para la troncal hasta Soacha y yo después lleno el FET con los recursos propios de Bogotá. El FET es el Fondo de Estabilización Tarifario, que es el que compensa tarifa técnica con tarifa usuario. Pero ahí la memoria sí hay que refrescársela, tanto al presidente como a la ministra María Constanza. 9:30 minutos. Así es, Ricardo, pero para más píldoras para la memoria. Que esto no sea un nuevo motivo de confrontación política, o que la decisión del gobierno nacional, espero que no esté mediada por diferencias políticas, por discrepancias con el alcalde Carlos Fernando Galán, Aurelio. Sí, pero para más píldoras para la memoria, ¿usted se acuerda de la campaña a la alcaldía pasada? Hubo la propuesta de un candidato de que fuera gratis Transmilenio y que el distrito asumiera todo el pago a los contratistas. ¿Usted se acuerda que Petro cogió esa propuesta? Dijo, sí, que sea gratis y que se cobre en la factura de la energía eléctrica. O sea, él estaba dando una fórmula de subsidio a los que lo reciban. Por supuesto, los contratistas y también a las clases medias, que son los principales usuarios de Transmilenio, pero él ya lo había dicho. O sea, se está contrariando con respecto a lo que dijo en la campaña pasada. Usted se acuerda, este fue tal vez uno de los debates más importantes que hubo en la campaña de la alcaldía, y donde Petro terció diciendo, claro, que sea gratis y que se cobre en la factura de energía eléctrica. Y de alguna manera zapoteó la propuesta. Aurelio, un datico adicional. Fíjese usted que implícitamente estaba subsidiando algo a lo que se opone hoy realmente. Víctor. Ricardo. Se cayó Víctor, 9:32, Daniel. Ricardo, el presidente se está contradiciendo. Como decíamos, ya en el pasado el gobierno nacional ha transferido recursos para financiar la operación y para cubrir el déficit de la operación. Yo creo que al final del día esto termina siendo una pelea política, no solo del presidente con el actual alcaldía de Bogotá, sino la eterna pelea de Gustavo Petro en contra de Transmilenio, que quiere, digamos, dejarlo en una situación de desfinanciación y acabar con el sistema, porque su motivo siempre ha sido el metro subterráneo, etcétera, y le quiere cobrar a Bogotá, que se está haciendo el metro elevado, que finalmente se logró tras no sé cuántos 80 años de tratar de sacar este proyecto adelante, se está haciendo y está cobrando, está pasando la factura diciendo este año no le vamos a transferir los recursos que en el pasado sí le hemos transferido y que se le está olvidando al presidente Petro, y hay que decirlo a la ministra de Transporte que esto se ha hecho y que no es contra la ley. Aurelio, esa propuesta la hizo Gustavo Petro ya siendo presidente, ¿recuerda? No fue en campaña siquiera, ya era presidente cuando propuso que claro, estoy hablando fuera gratuito, Víctor, y que precisión, se pagara, que todos los bogotanos lo pagáramos con el recibo de la luz. Precisión, por si no se entendió bien, estoy hablando de la campaña a la alcaldía pasada, donde los candidatos plantearon que fuera gratis el pasaje, y Gustavo Petro Borrego, siendo ya presidente de Colombia con más de un año de presidencia, terció en esa discusión, intervino por Twitter, incluso creo que en algunas intervenciones diciendo, no, que eso todo sea gratis y que se pague por la vía de la energía eléctrica. Es bueno que se haga la precisión que usted solicita. 9:33, llegan los deportes y llega la actualización de las noticias en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La gran final de la B, el fútbol de ascenso en Colombia, se vive en Blue. Unión Magdalena Llaneros desde las 6:50 de la tarde a través de nuestra señal del canal de YouTube. El fútbol, todas las finales están aquí en Blue.
La relación del presidente Gustavo Petro con las Cortes en general ha sido tirante y a la larga lista de desavenencias hay que sumarle el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a la condecoración Orden Nacional al Mérito en el grado Cruz de Plata para mantener la independencia de los poderes en Colombia. Una condecoración que le iba a dar el gobierno nacional y que llegó al alto tribunal con una carta de invitación y notificación que salió de la Cancillería y que tiene fecha 5 de diciembre de este año. Una fecha que no es coincidencia porque ese mismo día fue la inédita posesión del magistrado José Joaquín Urbano ante el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, y no ante el presidente como tradicionalmente se hacía. Una posesión que marcó el antes y el después en esa relación institucional que comenzó a ser tensa por los desplantes del presidente Petro hacia las Cortes. A la lista hay que agregarle el hecho de que ningún magistrado de las Cortes o de la Corte Suprema haya ido a la posesión de la magistrada del Consejo de Estado, Claudia Expósito, que fue ante el presidente Gustavo Petro. Y aunque el magistrado Chaverra y otros magistrados de ese alto tribunal han dicho públicamente que no hay una animadversión, con esta decisión sí envían un claro mensaje de distancia con el gobierno y particularmente con el presidente, que ataca porque sí y porque no a la rama judicial cuando las decisiones que toman los jueces no le gustan o no le convienen. Lo que se Mañanas Blue. A esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Hughes plays it forward and now towards Munoz on this right-hand side. Squares up the goalkeeper and beats him. 2 goals in as many games for Munoz. Este gol del colombiano Daniel Muñoz con el Crystal Palace en el empate 2-2 frente al Manchester City de Pep Guardiola le vale para aparecer hace solo minutos en el equipo ideal de la semana en la Premier League inglesa. La elección la encabeza a un goleador legendario, el inglés Alan Shearer. Para la leyenda del Newcastle, Muñoz integra el once ideal junto a Milenkovic del Nottingham Forest y Robinson del Fulham en una línea de 3 defensas. Daniel Muñoz ahora es pieza vital del Crystal Palace, que da pasos en firme para alejarse de la zona de descenso en la Premier y esta vez con la cuota goleadora del lateral de Selección Colombia. Es martes de Champions. El líder de los octavos de final, el Liverpool inglés, expone su invicto en casa del Girona en España. Será duelo de colombianos. Asprilla Solís frente a Lucho Díaz. A propósito, el técnico de los Reds, Arne Slot, habló del Guajiro antes del compromiso. Es una competencia sana entre Luis Díaz y Gakpo. Nuestros fanáticos han visto a Luis como un 9 en esta temporada. Las últimas 5 o 6 semanas hemos tenido a 4 jugadores para 3 posiciones, por lo que hemos rotado principalmente la posición izquierda y la del 9. El extremo derecho es principalmente Mo Salah. Ambos fueron titulares muchas veces, Díaz y Gakpo, pero los otros dos también lo hicieron bien. Estoy muy contento con Luis Díaz en el tiempo que llevo aquí. Excelente capacidad de trabajo, gran juego con los pies y marca goles. Es un jugador muy especial para nosotros. También jugará el Real Madrid como visitante frente al Atalanta de Italia. El campeón de campeones de Champions vive días difíciles y está sin margen de error. El club español tiene el agua al cuello y está obligado a ganar en Bérgamo. Fede Valverde habla de las dificultades que vive el Madrid. Jodido, obviamente. Este equipo no está acostumbrado a pasar estos momentos. Siempre estamos acostumbrados a estar arriba, teniendo un poquito más de tranquilidad a la hora de afrontar esta competición, que es la que no suele ir muy bien. Tenemos que dar el máximo para que podamos tener un poco más de tranquilidad en los próximos partidos de Champions. Hoy en la Champions también jugarán Leipzig frente al Aston Villa con John Hader-Durán. Bayer Leverkusen ante el Inter de Milán. El Red Bull Salzburgo recibirá al Paris Saint-Germain y Shakhtar Donetsk frente al Bayern Múnich de Alemania. Y en Santa Marta comienza hoy la gran final del ascenso en Colombia. Las confusiones jurídicas o las pujas en el escritorio entre los directivos no pueden empañar la fiesta futbolera entre Unión Magdalena y Llaneros. El Ciclón, bajo el mando del técnico Jorge Luis Pinto, le apunta a pegar primero como local y quien tomó la palabra fue Gilberto Salas, preparador físico del Unión. Estamos muy concentrados en lo que queremos. Nosotros vinimos a ganar el segundo torneo y a ascender. Estamos ya a un paso de lograrlo.
hacerlo. El partido va a ser muy importante para nosotros. Queremos seguir ratificando que somos los mejores locales del segundo torneo. Pero los llaneros quieren dar la pelea. Cuando el día se levanta, empieza. El equipo llanero, que fue goleado en su más reciente visita al estadio Sierra Nevada, está convencido de comenzar en positivo su camino al título de la B. Su entrenador, Pedro de Pablos. Con la ilusión del equipo que quiere ascender, que tiene mucha fuerza, que ha tenido momentos importantes durante todo el año, que hemos sido muy sólidos y que las finales se caracterizan por tener otro tinte, y estamos en una final muy difícil, pero muy convencidos y muy tranquilos. Unión Llaneros, desde las 7 de la noche, a través de nuestra señal de YouTube, aquí en Blue Radio, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Allí está precisamente Manjoma, sale bien Manjoma, el largo pase para Mesa, Mesa y Delgado, gana Mesa, Mesa en el área, Mesa, centro, Mesa, no, el remate, gol, ¡gol! En Argentina sigue brillando el futbolista colombiano Alexis Castillo Manjoma, esta vez como asistente de lujo de Mesa para el empate parcial de Estudiantes 1-1 en su visita a Belgrano de Córdoba. Sexta asistencia del colombiano en la temporada. Al final, Estudiantes empató 2-2, que le vale para llegar a 35 puntos e instalarse en el 13º puesto de la liga en Argentina. Debió de haber soltado el balón, se le complicó. ¡3! ¡Se acabó la historia! Karl Anthony Towns mete un triple. Y es la NBA, el mejor baloncesto del mundo, donde Karl Anthony Towns logró sellar con un triple una valiosa victoria de los Knicks de Nueva York. El dominicano fue vital para asegurar el marcador a su favor 113-108 frente a los Raptors de Toronto. Nueva York ahora se coloca detrás de Cavaliers, Celtics y Magic en la clasificación de la Conferencia Oeste. Con la NBA cerramos la información deportiva a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Comisiones económicas convocadas, comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, y a fin de conocer la ponencia positiva de la reforma tributaria, finalmente radicada anoche, después de más de 3 meses de tire y afloje de acuerdos y desplantes entre los 40 ponentes, de los cuales finalmente solamente 7 firmaron esta ponencia positiva por un monto total de 11.5 billones de pesos, ya medio billón menos de lo que quería inicialmente el gobierno, y tras una serie de cambios en temas que, como bien lo decía Marcial, incluyen IVA a los vehículos híbridos, impuestos al patrimonio, impuesto al carbono, todos los cuales o se eliminaron o se moderaron a cambio, claro, de que entraran nuevas cosas, como una amnistía tributaria para los morosos, mayores poderes a la DIAN para llegar a conciliaciones con quienes tienen demandado al Estado, incremento en las sobretasas en renta para empresas de petróleo y de carbón, adelanto de la regla fiscal, por supuesto, de donde sale la mitad de la plata, unos 6 billones de pesos, y la tarifa diferencial al impuesto de renta, que también sigue viva. Cambios que dejan la ley de financiamiento con estos 11.5 billones de pesos, no obstante la fuertísima oposición en el Congreso, en donde los partidos Cambio, Radical, Centro Democrático, Liberales y, claro, los conservadores han dicho que van a votar negativamente este proyecto. Se preparan las centrales obreras y los empleados para discutir con los empresarios desde este miércoles el valor del aumento del salario mínimo para el año entrante. Dicen las centrales obreras que pedirán un aumento de 2 dígitos, quiere decir al menos el 10% del aumento, mientras que los empresarios parten mucho más lejos, mucho más abajo, con un aumento del 3%. El gobierno pone la meta del 6,2%, que dejaría el salario mínimo en 1.380.600 pesos. La gran final de la B, el fútbol de ascenso en Colombia, se vive en Blue. Unión Magdalena Llaneros, desde las 6:50 de la tarde, a través de nuestra señal del canal de YouTube. El fútbol, todas las finales, están aquí en Blue.
La opositora María Corina Machado, durante una conferencia virtual en la Universidad Johns Hopkins, pues señaló ella o sostuvo que el caso de Siria manda un mensaje a los escépticos que creen que no es posible derrocar a regímenes autoritarios, esto en referencia a Nicolás Maduro. Insistía ella que lo ocurrido con el dictador sirio Bashar al-Assad desmoraliza y crea una enorme preocupación en el entorno del chavismo y en especial del mandatario venezolano. Y aunque aclara que ciertamente hay muchas diferencias con el proceso en Venezuela, pues acá hay fuerzas que son verdaderamente democráticas y el país está unido sin diferencias religiosas o ideológicas en ningún tipo, como ocurre en Siria, pues lo ocurrido allí moraliza a quienes apuestan por un cambio de gobierno. Si Siria no contó con Rusia, Irán y Hezbollah, ¿qué le puede hacer pensar a Maduro que sí? Al contrario, la idea de al-Assad abandone el país y deje atrás a algunas personas que lo apoyaron, a los aliados más cercanos, crea una enorme preocupación dentro de quienes apoyan a Nicolás Maduro. Ahora, Ricardo, la respuesta llegó muy rápido, anoche mismo, de parte del propio jefe de Estado, haciendo referencia a esto de Siria, afirmando que en Venezuela siempre habrá paz y estabilidad. Ahora, no duda él o no duda el jefe de Estado que el extremismo fascista, como suele llamar a la oposición reunida en la plataforma unitaria liderada por Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Son las 9 de la mañana, 45 minutos. Actualizamos las noticias en Mañanas Blue. Hay novedades frente a la determinación de un juez. Ya hay fecha para saber si se avalan o no los preacuerdos alcanzados por la Fiscalía con los principales responsables, con uno de los responsables del desfalco en la unidad de gestión de riesgo, entre ellos Olmedo López y Sneider Pinilla. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenos días. Pues efectivamente fue la Fiscalía General de la Nación la entidad que ya radicó ese escrito de acusación contra los principales implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es decir, los llama a juicio. Sin embargo, el trámite de esa audiencia va a ser diferente, ya que lo que se va a hacer es legalizar los preacuerdos a los que estas personas que acabamos de mencionar llegaron con la Fiscalía General de la Nación. Concretamente hablamos de Olmedo López, hablamos de Sneider Pinilla, Luis Eduardo López Rosero, el contratista Infoamericana Roger Sass, y otros dos exfuncionarios de la entidad como Pedro Andrés Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto Gantiva. Vamos a repasar rápidamente los preacuerdos a los que habría llegado por lo menos las dos personas más importantes en este escándalo. Olmedo López, quien deberá cumplir una pena de 7 años y 1 mes de prisión, y en el caso de Sneider Pinilla serían 6 años y 6 meses de prisión, además de la devolución de dineros, alrededor de 700 y 600 millones de pesos. Cabe decir, Ricardo, que de momento ellos van a continuar colaborando con la justicia, pues ellos están en búsqueda de que se les dé un principio de oportunidad para que puedan seguir entregando información relacionada con otras líneas de investigación de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y mientras tanto sigue el desfile de congresistas en la Corte Suprema de Justicia que rinden indagatoria en medio de otra arista del escándalo, la que involucra presuntamente al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Sergio Barbosa, ¿quién es el que hoy está en la Corte Suprema? Hola Ricardo, buenos días. Siguen las indagatorias en la Corte Suprema de Justicia en el marco del escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y el turno para hoy es de Juan Pablo Gallo, el senador del Partido Liberal, quien a su llegada al Palacio de Justicia aseguró que ha sido un férreo opositor de las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro. No, pues ustedes saben que yo he sido senador de oposición desde el primer momento. Ustedes mismos han registrado mis votaciones, mis posiciones. Ustedes saben que yo voté en contra de la reforma pensional, estoy en contra de la laboral, de la de salud. Le he pedido al Partido Liberal que se vaya a la oposición. Ustedes mismos acaban de ver que pasé ponencia de archivo de la reforma tributaria. Es decir, yo tengo plena tranquilidad, confianza en Dios, tengo mi conciencia muy tranquila. Esta semana es clave en el Alto Tribunal luego de que la Corte Suprema abriera investigación preliminar a los 6 congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público salpicados en todo este entramado de corrupción al interior de Gestión del Riesgo. Hoy se conoce el informe anual de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Según este reporte, al menos 40.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzoso por la violencia este año, mientras que 790 municipios están en riesgo por la violencia. Esas son más de 2/3 partes de los municipios de Colombia en su totalidad. Mateo Piñeros.
En el marco de la conmemoración de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre la situación que vive el país. Si hablamos sobre el orden público, hay 790 municipios que se encuentran en riesgo y en el Pacífico hay presencia de 2 o más grupos armados, lo que agrava el riesgo para las comunidades. En zonas como el Guaviare, las disidencias de las FARC imponen sus normas de control social y restricciones a la movilidad. Y en total 40.499 personas han sido desplazadas este año en todo el país. La Defensoría también se refiere a las violaciones a los derechos humanos que se presentan contra los menores de edad. Solo este año 1.381 niños han sido víctimas de explotación sexual, siendo las niñas las más afectadas con el 84% de los registros. Este año además se han presentado 745 casos de feminicidio en Colombia y 44 de ellos han sido contra menores de edad. A propósito, hay una líder juvenil desaparecida desde hace varios días en Caquetá. Carlos Andrés Pérez. Ricardo, buenos días. Hoy completa 15 días desaparecida Sandra Milena Martínez en el departamento de Caquetá, una mujer de 28 años que se destaca por ser líder de jóvenes y mujeres en este departamento. Según su hermana Luzalba Bonilla, la última vez que habló con ella fue cuando salió de una cita médica el pasado 26 de noviembre. Desde entonces no saben nada de su paradero. Su familia está especialmente preocupada porque la mujer tiene un embarazo de alto riesgo. A nosotros nos preocupa es la integridad de mi hermana y la del bebé, y la preocupación por el embarazo de alto riesgo, porque pues ella tiene una infección. A ella le dijeron que esa infección, si no se trataba, podía pasar a una enfermedad y esa enfermedad ya podía afectarla a ella y al bebé. Según su hermana, Sandra no ha recibido ningún tipo de amenaza y desde entonces nadie las ha contactado ni se ha atribuido la desaparición. Por eso pide ayuda al gobierno nacional. Hablando de violencia, se cometió un nuevo atentado terrorista en Obo, en el departamento del Huila. Silvia Lorena Artunduaga. Ricardo, buenos días. La madrugada del martes, una fuerte explosión se registró en el municipio de Obo, al norte del Huila, luego de que personas que se movilizaban en una motocicleta lanzaran un artefacto explosivo contra la sede de la cooperativa Coofisán. Este nuevo atentado estaría relacionado con el no pago de extorsiones por parte, al parecer, de integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño. Coronel Carlos Eduardo Telles, comandante de la policía del Huila. La madrugada de hoy, martes 10 de diciembre, fue lanzado al parecer un artefacto explosivo improvisado contra las instalaciones de una entidad financiera ubicada en el centro del municipio de Obo, en el Huila. En dicho atentado no se presentaron personas lesionadas, solo daños en la fachada del inmueble. A esta hora nuestras unidades de investigación criminal e inteligencia avanzan en la investigación. A la fecha, en el departamento, incluido Neiva, ya son 48 los atentados terroristas registrados este año y que estarían relacionados con extorsiones por parte de disidentes de las FARC. Hay noticia que tiene que ver con la administración de los cementerios en Bogotá. Cristian Correa. Hola Ricardo, buenos días. Es importante destacar que la notificación le otorga un término de 5 días hábiles a este contratista, contados a partir de este lunes 9 de diciembre, para suscribir un acta de entrega del contrato, y asimismo durante este término la empresa Jardines de Luz y Paz deberá realizar la restitución y la reversión de los bienes de la concesión entregados por parte de la UAED, según lo que cita el documento. Además, invita a la empresa Jardines de Luz y Paz a culminar de manera inmediata con la prestación de los servicios de inhumación, cremación y exhumación, que al momento de la terminación unilateral se encuentren pendientes y cuyos cuerpos se encuentren al interior de los cementerios. Por último, también durante estos plazos debe garantizar el acceso a los trabajadores y visitantes a los cementerios. Es importante recordar que a consecuencia de una denuncia interpuesta por la cabeza de la empresa de servicios públicos, Consuelo Ordóñez, se generó un conflicto de intereses por el que la señora Ordóñez no ha estado al frente de las decisiones que se tomen sobre el contrato de operación de los cementerios. Por esta razón, la subdirectora administrativa Dolly Arias fue quien envió la notificación a la empresa. Hay noticias en Siria. Los rebeldes que derrocaron al gobierno de Bashar al-Assad nombraron un nuevo primer ministro de transición, mientras se conocen los resultados de la destrucción de Israel a la flota naval de ese país, de Siria. Silvia Carrasco.
Sí, Ricardo, ya se están conociendo las fotografías de cómo ha quedado la flota naval de Siria en el puerto de Latakia. Recordemos que Siria tiene salida al mar Mediterráneo solo al norte, que es entre la frontera turca y la frontera del Líbano, y eso está frente a Chipre. Bueno, ahí tenía su flota naval que fue bombardeada durante la noche por Israel y está completamente destruida. También se sabe que ha destruido los 3 principales aeropuertos de Siria. La otra noticia importante es que se ha nombrado a un primer ministro de transición. Se llama Mohamed al-Bashir. Es un hombre joven, es un ingeniero que hasta hace poco era el jefe del gobierno alternativo que se había creado en Idlib, que era la zona que controlaba HTS, que es la mayor fuerza que en este minuto está controlando el este de Siria. Mohamed al-Bashir, antes de la guerra civil, era el jefe de la mayor compañía de gas en Siria y luego se comprometió con los rebeldes y estaba actuando como primer ministro de ese gobierno alternativo del norte, y ahora va a estar en el cargo hasta el 1 de marzo de 2025. Eso se ha transmitido a través de un mensaje de televisión. Hoy la ciudad de Damasco está adquiriendo algo de normalidad, y lo que ha dicho el jefe al-Yolani, que es el jefe de las milicias que derrocaron el gobierno de Bashar al-Assad, es que le está pidiendo a todos los rebeldes que abandonen las ciudades, que acampen fuera de las ciudades para que la población no se sienta amenazada y que sientan que pueden recuperar la normalidad y comiencen a reabrirse tanto los comercios como los centros de estudio. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Tú necesitas creer en ti si quieres ser feliz. Si quieres realizar tus sueños, necesitas conocerte, aceptarte, amarte y confiar en tus capacidades, en tus cualidades y ponerlas al servicio de tu proyecto. Ten claro que cuentas con las herramientas necesarias para hacer de tu vida la mejor experiencia. Hoy te invito a creer en ti, a decirlo así: yo creo en mí. Porque si tú crees en ti, podrás proyectar lo mejor y podrás construir la mejor situación. Ánimo, que tú eres una persona muy valiosa. Tú sabes. Sura no podrá irse del sistema de salud. La Superintendencia Nacional de Salud negó la solicitud que había llamado la EPS desmonte progresivo, que hizo el 28 de mayo de este año, cuando Sura levantó la mano y aseguró que los problemas financieros le obligaban a hacer ese requisito a la Superintendencia Nacional de Salud, convirtiéndose en una de las 4 EPS que en la práctica lo que quiere es retirarse del sistema. Según el superintendente Giovanni Rubiano, la salida de la EPS Sura sería un riesgo de colapso de todo el sistema, porque no hay manera de asumir la atención en otras EPS de los 5.4 millones de afiliados, la mayoría en el departamento de Antioquia, y esa es una razón suficiente para negar una solicitud que fue estudiada durante 7 meses. Dice la Superintendencia de Salud que Sura tendrá que seguir garantizando el derecho a la salud de los afiliados y que tendrá que mantener además un monitoreo estricto en todos los indicadores. El problema para Sura es que la crisis financiera no se resuelve. Es más, Sura tuvo entre 2022 y 2023 pérdidas de más de 360.000 millones de pesos, que fue lo que inicialmente motivó esa solicitud de desmonte progresivo, y la falta de plata sigue siendo una realidad. No hay de eso ninguna respuesta o solución por parte del gobierno, que es un gobierno hoy enfocado en tramitar contra el reloj la nueva reforma a la salud. La gran final de la B, el fútbol de ascenso en Colombia, se vive en Blue. Unión Magdalena Llaneros desde las 6:50 de la tarde a través de nuestra señal del canal de YouTube. El fútbol, todas las finales están aquí en Blue. En Blue, la noticia internacional del momento. El presidente Lula da Silva se despertó después de esta operación de urgencia en la cabeza, está consciente. El informe que acaban de presentar los médicos afirma que el procedimiento se desarrolló sin interrupciones, está despierto, está hablando normalmente. 40 familias afectadas, damnificadas por el incendio del pasado sábado en Bosa, en el sur de Bogotá. Las familias están desde el sábado, varias de ellas sin haber recibido ayudas, y dicen que ha sido muy demorada la atención del distrito.
Doña Maritza Sotaquirá es una de las víctimas, de las afectadas por este incendio que inició en una bodega en esa zona del suroccidente de Bogotá. Doña Maritza, buenos días. Lamentamos la situación. Ricardo, buenos días. Lamentamos, repito, profundamente lo que pasó. ¿Cómo están hoy las cosas? ¿Han podido recibir atención? ¿En dónde están viviendo ustedes? Seguimos acá. No tenemos para dónde irnos, porque pues igual no podemos abandonar esto para poder seguir el proceso, para no darle oportunidad a los ladrones que desde la misma noche del incendio han querido robar. Igual una casa también la robaron. Entonces estamos acá en el piso, en colchonetas, pasando la noche. Pasando la noche. Mire, y el distrito se ha hecho presente. Estamos viendo las imágenes en nuestro canal de YouTube del incendio terrible del pasado sábado. ¿El distrito se ha hecho presente en la zona? La primera noche sí vinieron, pusieron una carpa, estuvieron personal del IDIGER, de la Defensa Civil. IDIGER hizo un censo para las familias afectadas. Ellos tomaron datos, nos dijeron que debíamos adjuntar una documentación para que nos dieran un mes de arriendo, porque pues obviamente las viviendas no quedaron para habitables. Entonces, pues que nos iban a dar ese mes de arriendo si pasábamos los documentos, y pues el funcionario incluso ayer me confirmó que eso solo se hace una vez por un mes. Sí, pero sí, pues aquí hay personal de la alcaldía, auxiliares, como auxiliares de la alcaldía, pero pues simplemente como que nos ayudan a echar un ojo, pero no más. La carpa la levantaron, en la noche estamos totalmente oscuros, es porque de una casa se saca, de la casa de al frente se saca como una lámpara fuerte, pero nosotros estamos totalmente oscuras. A oscuras, pero ¿han recibido alimentos? ¿Han podido recibir atención humanitaria básica ustedes? ¿Alguien del gobierno nacional o del gobierno distrital se ha acercado a acompañarlos? Ayuda alimentaria hemos recibido, pero de la solidaridad de la gente de Bogotá. Ciudadanos que se han solidarizado con nosotros, que han venido, han traído alimentos,